¿Sabías que las personas que se alcoholizan y se drogan lo hacen porque se sienten solos y tristes y porque no encontraron la ayuda de alguien más? Por eso es que se refugian en estas adicciones. ¿Para qué? Para escapar de la realidad que están viviendo. ¿Por dónde empezar? No, estas no son las razones psicológicas por las cuales la gente se vuelve adicta. Estas son algunas de las causas de inicio en el consumo del alcohol, pero el mantenimiento en este consumo e incluso el crecimiento o el incremento en el consumo se deben a otros factores psicológicos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y para empezar es necesario decir que algo que es súper importante entender es el condicionamiento clásico. Es uno de los procesos psicológicos que más se encuentran inherentes, que más se encuentran dentro de la dimensión psicológica de lo que son las adicciones. En particular, dos cosas. Primero, la tolerancia condicionada, el síndrome de abstinencia condicionado. Y todo esto es imposible de explicar si no sabemos qué son las respuestas compensatorias. Una respuesta compensatoria ocurre cuando, debido al aprendizaje a la asociación entre eventos y ciertas sustancias que consumimos, el organismo se prepara para recibir esas sustancias, compensando, por eso se llaman respuestas compensatorias, aquello que elimina, limita o lucha en contra de la sustancia que nos vamos a meter o que vamos a consumir. Por ejemplo, si nos metemos cocaína, que es algo que avienta muchos neurotransmisores que activan nuestro organismo, cuando hay alguna señal que nos avisa que nos vamos a meter cocaína o alguna señal que queda asociada al consumo de cocaína, el organismo lo que hace de inmediato es aventar neurotransmisores que contrarresten lo que va a producir la cocaína. Lo mismo pasa en el caso del alcohol. Cuando hay alguna señal asociada con el consumo del alcohol, de inmediato el organismo manda un montón de cosas que contrarresten los efectos del alcohol. Como nuestro organismo, solito, en automático, en cuanto ve una señal que le avisa que viene una sustancia, se prepara. ¿Esto qué es lo que genera? Tolerancia condicionada. Lo que significa que cada vez vamos a requerir más de esa sustancia para sentir los mismos efectos. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de sustancia ya el cuerpo está preparado y la contrarresta. Entonces, si queremos alcanzar el mismo efecto, ahora requerimos cada vez más y más y más y más sustancia. Y esto es debido a el condicionamiento clásico, en específico a la tolerancia condicionada, que deriva de contrarrestar la sustancia que viene, o sea, el cuerpo emite respuestas compensatorias. Y esto es muy importante porque existe un fenómeno muy particular que se llama renovación contextual. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que si nosotros extinguimos la respuesta de consumo en otro lugar que no sea donde se aprendió o donde se mantuvo el consumo, lo más probable es que cuando regresemos a la persona al contexto en el que aprendió a tomar o a consumir esas sustancias, vuelva a consumirlas. Es por esto que muchas de las personas que son anexadas, al salir del anexo y regresar al contexto del que fueron sacadas, de inmediato vuelven a consumir sustancias. Es un fenómeno ampliamente reportado, se llama renovación contextual. Si nosotros extinguimos, o sea, si nosotros eliminamos la respuesta de tomar en un contexto diferente al que se aprendió, es probable que cuando se regrese al contexto, uno vuelva a consumir esas sustancias. Eso sin tomar en cuenta que otro fenómeno que ha sido muy reportado en este tipo de respuestas es la resistencia a la extinción. Esto significa, son respuestas que cuestan muchísimo, muchísimo trabajo eliminar o disminuir. Y esto es por el tipo de respuestas que se dan. ¿En qué momento el organismo, voy a decirlo así, sabe que ya no tiene que prepararse para recibir sustancia?
Esto es muy complicado. Y esto, a lo que se le llama síndrome de abstinencia, ocurre cuando nosotros, primero, hay un aspecto biológico, ese lo explican los biólogos o los fisiólogos, respecto del aspecto psicológico de por qué tenemos tantas ganas a veces de consumir determinada sustancia, un síndrome de abstinencia, pero en el aspecto psicológico se debe a cuando a veces entramos en contacto con señales que nos avisan que viene la sustancia. Como esa señal nos dice viene la sustancia, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Manda respuestas compensatorias, y esas respuestas compensatorias nos ponen en un modo que nos hace sentir que para nivelarlas requerimos consumir esa sustancia. Y bueno, no nos hace sentir, realmente para nivelarnos otra vez requerimos consumir la sustancia, porque al consumir la sustancia ahora se contrarrestan las respuestas compensatorias que aventó el cuerpo, y eso nos pone en un estado de equilibrio que nos obliga a continuamente estar consumiendo. Por eso es tan fácil recaer y por eso es tan difícil extinguir estas respuestas, porque se meten con lo biológico. Esto sin contar de que también es muy reportado un incremento en la conducta operante, o sea, un incremento en conductas de búsqueda de la sustancia si hay estímulos condicionados asociados al efecto de la droga o de la sustancia que nosotros nos estamos metiendo. O sea, que es probable que si hay alguna señal que te diga, oye, a esta hora tomabas, o aquí acuérdate que esta señal siempre está presente cuando consumías cocaína o la droga que sea, pues esto lo que va a hacer es que incremente la conducta asociada con búsqueda de esta droga o de esta sustancia. Entonces todo esto en conjunto implica muchos procesos psicológicos y biológicos y fisiológicos que se unen entre sí. Entonces la adicción a lo mejor sí nos hace sentir bien, pero no, nos hace sentir bien mientras no seamos adictos. Porque una vez que se inicia una adicción, ya no consumimos o ya no se consume para sentirse bien, se consume para evitar sentirse mal. Entonces pasa de ser un consumo para sentirme bien a un consumo para no sentirme mal. Y las respuestas de evitación, las respuestas que se hacen para que no ocurra un efecto negativo, son muy difíciles de eliminar. Por eso requieren de una capacitación específica, de unos procedimientos muy específicos, y es por eso que es tan complicado lidiar con la adicción, por todos los mecanismos psicológicos que encierra, y donde literalmente cuando una persona se vuelve adicta, su organismo le grita consume, el contexto le grita consume, y todo con lo que tiene contacto le dice consume.